El método 50-30-20 propone tener control y medición de la siguiente forma. El primer 50% de tus ingresos será a las necesidades básicas comentadas. 30%, como lo mencionó John, se va a deseos, o sea, estilo de vida. Y el 20% restante destinado hacia el ahorro o inversión. Ganas bien, pero no sabes a dónde se te está yendo el dinero. De repente dices, oye, pues incluso aumento cada año mi ingreso y me alcanza para lo mismo o para menos. Te vamos a dar una fórmula simple que te puede ayudar a que esto ya no suceda o por lo menos disminuyas esa sensación, ¿vale? Yo soy Diana Gutiérrez, bienvenido al episodio número 95 de Amor Financiero. Bienvenido, John. Muchas gracias, Diana. Episodio 95 de Amor Financiero. Sí pasa, ¿no? Que todos nos encontramos ante ante estos problemas del día a día con el tema de los dineros. Mi nombre es Jonathan Zavala. Si tú eres nuevo en este canal, te doy la más cordial bienvenida. En este canal hablamos sobre finanzas personales en general, pero principalmente hablamos de pensiones y de inversiones. Si quieres agendar una asesoría para revisar casos particulares de pensiones, en la descripción de este video puedes encontrar los datos de contacto de Diana. Y si quieres agendar una asesoría para seguros o inversiones, en la descripción de este video también puedes encontrar mis datos de contacto. Muchas gracias, Diana. Pues platíquenos, ¿cuál es el tip que nos vas a dar para poder disminuir esta sensación de, ay, ¿qué está pasando con mi dinero? ¿A dónde se me va? Fíjate que a mí me gustaría darle enfoque, sí me gusta cómo lo dices, pero me gustaría darle enfoque sobre todo hablando en materia de pensiones, hacia el tema del ahorro para la famosa modalidad 40 para financiar este momento, porque te he escuchado decir en muchas ocasiones, perdón, te he escuchado decir en muchas ocasiones que las personas, pues a veces solamente ven pasar el tren de la oportunidad por falta de recursos, ya, ¿no? Cuando llega el momento de finalmente financiar, y te voy a regresar la palabra para tomar un poquito de agua, ven pasar la oportunidad porque en ese momento no tienen el recurso para poder pagar esta modalidad 40. Y esto porque seguramente años antes, pues no previeron, no tuvieron esta disciplina para tener finanzas sanas, Diana. Pues sí, o sea, realmente cuando llegamos a cierta etapa de nuestra vida, donde ya nos empieza a picar un poco el tema de la pensión, que decimos, híjole, pues ya se acerca el momento, no sé qué me espera, no sé, no tengo ahorro. Hay personas que ni siquiera generan pues un fondo de emergencias, ¿no? O de oportunidades, como también le llamamos. Pues entonces es un conflicto muy grande porque no tienes el hábito de ahorrar. Y muy probablemente, si ni siquiera tienes este fondo, este colchoncito para cualquier eventualidad positiva o negativa, seguramente caes muy seguido en la deuda. Porque, pues se descompuso el carro, no sé, hay que cambiar X pieza, la mano de obra, pues 12,000 pesos, ¿no? De arreglar el carro. Y tú dices, ¿y de dónde lo saco, no? Porque pues ya nos echamos compromisos y hay que estar pagando y no tenemos ese fondo, entonces tenemos que a veces acudir al crédito, a la tarjeta de crédito, a solicitar un préstamo y entonces nos vamos endeudando. Entonces eso pues nos conlleva a no estar sanos en nuestras finanzas y en lugar de construir un patrimonio, vamos nada más como rellenando huecos o pateando el bote de pago el mínimo de esta tarjeta o pido un préstamo para pagar este otro, al fin que el interés es más bajo. Y entonces ahí empezamos a hacer malabares con lo que pues tenemos pendiente de pagar y eso no nos permite construir patrimonio para un futuro. Y aquí hablo patrimonio de una casa, mejorar el auto, ¿no? Porque a lo mejor el auto para muchos ya pues es una necesidad y tener un auto que te esté dando lata pues te va a llevar a un mayor gasto, ¿no? A comprarte uno pues más reciente. No te va a permitir ahorrar
para la educación de tus hijos, no te va a permitir ahorrar para la modalidad 40, no te va a permitir pagar una modalidad 10, no te va a permitir tener un plan personal de retiro. Entonces, todo eso se va en el hoyo de la deuda. Por ello, pues queremos hoy plantearte una forma que nosotros vemos que ha funcionado. De hecho, es muy conocida esta técnica y la queremos comentar contigo porque a lo mejor tú no la has escuchado. Ándale, exacto. Ahora sí le diste todo el contexto que tenía yo en la mente, ¿no? Al respecto, porque el tema nos da para un episodio de, yo creo, el día de hoy, de mínimo 30 minutos, pero si no es que 40 o hasta una hora, ¿no? El tema es muy interesante. El tema son, pues, finanzas personales en general. Y de lo que hoy les vamos a hablar, comunidad, es del famoso, como ya dijo Diane, del famoso método 50-30-20. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? ¿Han escuchado hablar de este método 50-30-20? Este método y otros, Diane, que pues son propuestas que están sobre de la mesa para ponerle orden a nuestras finanzas. Y a lo mejor ese pudiera ser un poquito el inicio de esta conversación o de esta charla entre tú y yo, el tema del orden, ¿no? La gran mayoría de las personas o familias pues caemos justamente en un desorden financiero, y me voy a remontar a lo mejor mucho al tema de decir que usualmente cuando en nuestro mundo laboral ganamos más, curiosamente casi todos caemos en la tentación de gastar más, ¿no? Gano más, entonces venía ganando yo, no sé, a lo mejor 10,000 pesos mensuales y obviamente ajusto pues mi nivel de vida, o en el mejor de los casos ajusto mi nivel de vida a esos 10,000, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando gano un poquito más? Por alguna razón, porque a lo mejor me ascendieron de puesto, conseguí un mejor puesto, me preparé, qué sé yo, por la razón que sea, empiezo a ganar un poquito más y entonces ahora de ganar 10,000 a lo mejor gano 13,000 pesos, un 30% más, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las personas o familias lo que solemos hacer es que vamos a aumentar nuestro gasto. Entonces, en lugar de ajustar nuestro gasto, nuestro estilo de vida a esos 10,000 que anteriormente ya venía yo ganando, pues lo que hago es que aumento mi gasto. Y es hasta cierto punto entendible, ¿no, Diana? O sea, todos queremos vivir un poquito mejor, pero por eso quise enlazarlo al inicio hacia el tema del ahorro, hacia la modalidad 40, porque si lo que tú estás pensando es en un futuro contar con el capital suficiente para poderte financiar esa modalidad 40, ese plan personal de retiro, y por qué no pensar incluso también a lo mejor en ese viaje, esas vacaciones, esa casa, ese carro, qué sé yo, el emprendimiento con el que tanto sueñas, necesitas ajustar tus gastos, Diane. Necesitas un orden en estos gastos. Entonces, el método 50-30-20 no es otra cosa más que uno de los muchos modelos o de los muchos métodos o de los varios métodos que existen, pues por ahí, insisto, ¿no? En el medio financiero. Existe una gran equivocación cuando hablamos de finanzas, que es pago lo que debo y si me sobra, ahorro. Si me sobra, entonces el seguro. Si me sobra, entonces el plan de retiro. Y esa es una equivocación porque nunca se va a ajustar. Porque, como bien lo dijo John, tengo un ingreso de 15,000 y el siguiente año o a los meses, no lo sé, en X tiempo, ahora ya gano 18. Lo ideal sería pues mantener mi estilo de vida, ¿no? Y esos 3,000 que no estaban considerados, pues ya hacerlo patrimonio, ¿no? Generar algo de estas metas que vamos pateando con ese extra. Pero cuando decimos, si me sobra ahorro, ¿qué crees? Después de 3 a 6 meses ya no te va a sobrar otra vez con este aumento. Está comprobado que en máximo 6 meses ya ajustamos nuestros gastos al nuevo ingreso. Entonces, va a volver a no alcanzarte para ahorrar cuando habías tenido la oportunidad. Entonces, dentro
de los gastos básicos, debieras de considerar, dentro de todo tu ingreso, más bien, deberías de considerar el ahorro, la protección, o sea, el generar patrimonio. Así es. Este método es entonces, en resumen, es un método para ponerle orden a nuestras finanzas. Fue popularizado por Elizabeth Warren, que es la autora de un libro que se llama Todo lo que vales, así se llama, entendiendo que, pues, si pudiéramos decir cuánto vale una persona en términos financieros, pues vale lo que es capaz de generar cada cierto periodo, ¿no? Si eres capaz de generar mensualmente 10,000, 15,000, 20,000, pues eso es todo lo que vales, ese es todo tu patrimonio, digamos, de forma mensual. Entonces, lo primero importante entender es que ese es tu 100%. Si tú hoy estás generando 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos mensuales, eso es todo tu patrimonio, ese es el 100%. Ese es el principio del método, ya entrándole, ¿no? Ese es el 100% de tu patrimonio, de tu capital. Por eso el libro de Elizabeth se llama Todo lo que vales, ¿sale? Y ahí, por ejemplo, es muy difícil, cuando tenemos el 100% de nuestro ingreso así, es muy difícil identificar cuánto me estoy gastando en qué cosa. O sea, cuando nosotros hacemos un análisis de necesidades financieras y una pregunta básica es, ¿cuánto gastas en alimentos? ¿Cuánto gastas en transporte? ¿Cuánto gastas? El 90% de las personas no tienen claro, no tienen una medición de cuánto están gastando en qué. Simplemente les va llegando el 100% de sus recursos y empiezan a soltar y no hay una medición, ¿no? Entonces llega el final del mes y ya te estás ahogando porque yo que me depositen, porque como no hay una medición, entonces pues no puedes tener un control de saber si te alcanza para llevar el heladito en la despensa, o mejor, este mes no hay helado, ¿no? Y eso lo vamos guardando, y así con muchas cosas. Acabas de decir dos palabras básicas, que es control y medición. Entonces, el método 50-30-20 propone tener control y medición de la siguiente forma. Elizabeth Warren, en su libro, propone que tengamos 3 casillas y que este 100% de todo lo que vales, que así se llama el libro, lo dividamos en 3 casillas. El 50%, que sería nuestra primera casilla, va a ser la casilla destinada a los gastos básicos, que ahorita vamos a hablar de esto. El 30% destinado, el siguiente 30% destinado a nuestros deseos, que a mí me gusta llamarle nuestro estilo de vida, así le llamo yo, ¿no? Y el 20% restante destinado hacia el ahorro o inversión, de tal manera que nos debería siempre de alcanzar o de tener este excedente, vamos a llamarlo así, para poder ahorrar o invertir bien. Y esto que tú dijiste es la clave, ¿no? Es el control y la medición. Medición, entonces, nos evoca o nos lleva a tener un presupuesto. Presupuesto es un registro, tener un registro de hacia dónde se está yendo nuestro dinero. Todo lo que vales es el ingreso que tú generas 20,000 pesos mensuales, bueno, pues entonces comienza a registrar en alguna libreta. Hoy en día ya existen aplicaciones también que nos permiten hacer esto, en un Excel, en donde tú quieras. Lo único que no se vale es decir, acá tengo mi registro, ¿no? Porque luego algunos clientes me han dicho así, yo lo llevo acá en la mente. No, seamos sinceros, no es tan sencillo llevarlo acá en la mente. Entonces yo sí sugiero que empiecen a registrarlo, Diana, en alguna libreta, insisto, algún Excel, algún lado, pero que sí arrastren el lápiz. Ese sería el primer punto que tú dijiste en cuanto a la medición. Y el segundo, que aquí es donde viene un poquito más el reto, Diana, y que incluso Diana y yo lo ponemos en práctica, y que aquí viene la parte retadora, es ajustarte a este 50-30-20. Primero mídelo, luego ajústate. 50% hablamos de las necesidades básicas. Elizabeth Warren establece 4 necesidades básicas. Ahí les va. Y lo hemos dicho en otros episodios, ¿eh? Alimentación, vivienda, salud, transporte y servicios, de todo lo que tenga que ver con esto anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando particularmente de vivienda y servicios, está dentro de este 50%, pues hablamos de el pago de la luz, el pago de la renta o la hipoteca, el pago del internet, el pago del agua, el pago del seguro de la casa, el pago del impuesto predial, que entraría en la casilla de los servicios, ¿no? Lo voy a repetir, entonces es
vivienda, alimentación, salud, transporte y servicios. Estas 5 cosas son consideradas por Elizabeth como los gastos básicos o mínimos necesarios a los cuales deberíamos, ojo, ajustar todo lo que vales, todo lo que generas, deberías de ajustarlo al 50% de tu ingreso. Así como comentó John de la casa, pues, con cada cosa, ¿no? O sea, del auto, bueno, si tienes auto, pues la gasolina, los mantenimientos, las tenencias, el seguro, etcétera, ¿no? En el caso de salud, pues sí pagas un seguro de gastos médicos mayores, sí tienes algún club deportivo, sí tú solito pagas tus cuotas del IMSS, etcétera, debería de estar ahí mismo. Pero sí es muy importante identificar cada uno porque se los platicamos porque lo hemos vivido, lo vivimos cuando empezamos con este método, a identificar, ¿no? Decir, oye, ¿y esto entra en el 50% o no? Oye, ¿y esto debería de considerarse básico o lo dejamos fuera? Y entonces entras ahí como en el tema de decir, ¿qué tengo que ajustar a este 50%? ¿No? Entonces, sí es importante identificar cuáles son las necesidades básicas que tienes. Exactamente. Y ese es el reto realmente, creo, Dian, para toda la comunidad. El reto es comenzar a ajustar su vida y su estilo de vida a la propuesta del 50-30-20. Ojo, voy a apuntar algo importante. Hay otro método que es muy parecido, que es el método de Harbecker, es otro autor también, lean su libro, Los secretos de la mente millonaria. Harbecker en este otro libro propone un método muy parecido, muy parecido, que pues dice, distribuye tu ingreso en diferentes casillas, nada más que Harbecker nos propone no solamente 3 casillas, sino Harbecker nos propone diferentes casillas, ¿no? Nos habla de 55% para las necesidades básicas, 10% para la inversión, 10% para la diversión o estilo de vida, 10% para la educación, que ahorita lo dijiste y por eso me acordé, 10% para ahorro de largo plazo y 5% para donativos. Este es otro método, ¿no? Es otro método, otro autor, Harbecker. Entonces, hoy tenemos 2 métodos. Por un lado, el método de Elizabeth y por otro lado, el método de Harb, pero que finalmente nos llevan a un tema de si quieres mejorar tus finanzas, necesitas ponerle control. Sí, yo sé y medición. Yo sé que a lo mejor ahorita están pensando de, pero ¿cómo voy a cubrir todo lo que hoy cubro nada más con la mitad de mi salario, ¿no? O el mitad del ingreso de, no sé, de mi pareja y mío, si se vive en pareja. Pues así, o sea, la verdad es que si quieres mejorar, se tiene que hacer el esfuerzo, no queda de otra. Y tampoco es que lo van a lograr de un mes a otro, ¿no? Que lo decidas así de ya en septiembre iniciamos con el 50% y ¡pum! A rajatabla. Pues es un proceso. La realidad es que vas a ir recortando, vas a ir jalando, así como poco a poco empezaste a gastar más conforme aumentó tu ingreso, también este método te va a permitir, conforme vayas avanzando y seas disciplinado, a ir recortando poco a poco hasta que te ajustes a ese 50% o a ese 55% o a ese 60%, para que debes de llevar el control de todos tus gastos, para que vayas diciendo, este ya lo podemos eliminar, este ya lo podemos mover, este lo podemos bajar, ¿no? Y entonces cada vez estés más cerca a tu meta. Pero te aseguro que cuando lo logres, vas a vivir con mayor paz mental, vas a poder generar un fondo de emergencia, de ahorro, que te va a permitir solventar pues temas que llegan sin esperarlo, positivos o negativos, incluso las oportunidades, ¿no? De repente te llegan con un buen negocio, tienes que meter un capital y no tienes, y ahí se va la oportunidad. Exacto. Me acuerdo que hace algún tiempo atrás platicamos con uno de tus primos que nos contó la historia de cuando emprendió, porque nosotros teníamos poco tiempo que habíamos emprendido, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y que él nos dijo, nos contó lo que hizo cuando emprendió, ¿no? Y nos dijo, cuando yo decidí emprender, entonces tuve que ajustar mi estilo de vida, precisamente, y yo ahorraba más del 50% de lo que ganaba.
¿Te acuerdas? Ahorraba más del 50% de lo que ganaba, lo cual significa que evidentemente el otro 50% o menos del 50% lo utilizaba solamente para estos 4 gastos básicos. Es decir, prescindió durante algún tiempo, no sé cuánto, quizá 1 año, 2 años, no tengo idea de cuánto tiempo prescindió de diversión, entretenimiento, saliditas a comer en restaurantes, saliditas al cine, antros, a bailar. Seguramente incluso también prescindió que de la coca, de las papas, de la cerveza, del cigarro, porque lo hemos dicho en otros episodios, comunidad. Si hoy en día en tu casa, en la mesa de tu casa o en tu día a día existe un café de Starbucks, una Coca-Cola, unas papas, una cerveza, un refresco, entonces la realidad es que sí tienes la oportunidad de generar ahorro, sí lo puedes hacer, pero solamente es que no está en tus prioridades, esa es la realidad. Entonces, bueno, sin más, la propuesta es aprovechar este método del 50-30-20 para poder tener orden en nuestras finanzas y principalmente para poder tener acceso a instrumentos de ahorro en el futuro. Pues bien, esto está interesante, ¿no? Si tú quieres obtener más información sobre esto, puedes darle clic en suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita para que te avise de los próximos episodios. A mí en particular me puedes encontrar en redes sociales como Seguro es Dian, en Instagram, Seguro es Dian 1 en TikTok y en Facebook como Diana Gutiérrez. Y a mí me encuentran prácticamente en todas las redes sociales como Jonathan Zavala o @seguroesjon. Denle suscribir, como ya lo dijo Diane, a nuestro canal de YouTube. Si nos están escuchando en Spotify, califíquenos con 5 estrellas y algo súper importante, compartan este episodio con alguien que crean que le puede servir esta información, punto número 1. Y punto número 2, déjenos sus comentarios aquí abajo en YouTube. Bien, entonces, resumen, el primer 50% de tus ingresos será a las necesidades básicas comentadas. Deberás tener un mes de estar anotado. Si no llevas un presupuesto ahorita, si tú no sabes cuánto estás gastando en qué cosa, el primer paso es ir anotando cada uno de tus gastos, ¿ok? O ya puedes ahí en tu blog de notas del celular, en el Excel, si tienes la app de Excel, puedes ir anotando. Debe de ser algo que sea muy sencillo, que puedas traer siempre a la mano, porque a veces lo que pasa es, luego lo anoto porque es en mi computadora, y luego pasa un día, 2 días y ya no te acuerdas en qué gastaste hace 3 días, ¿no? Entonces debe de ser algo que puedas traer a la mano para que como gastas, anotes religiosamente. Luego, ver qué de eso puedes ir eliminando, ¿no? A lo mejor si tienes 4 apps de streaming, pues elimínate 2, ¿no? El siguiente mes, a lo mejor si viste que gastaste mucho en despensa, ve en tus tickets, guárdalos, ve qué compraste y elimina lo que no es necesario. O a lo mejor si puedes cambiar alguna marca, algo que sea bueno, pero a lo mejor no tan caro y que puedas ir reduciendo tu costo en alimentos. Y así en cada cosa. El caso es que poco a poco, gradualmente vayas metiéndote en ese 50%. Esto te va a ayudar a ponerte límites y a generarte hábitos diferentes. Entonces, después, ¿qué hacemos con el otro 50%? Bueno, 30%, como lo mencionó John, se va a deseos, o sea, estilo de vida. Y aquí pues entran otro tipo de gastos, John. Sí, me río porque pues aquí es donde creo que a muchos nos puede costar trabajo. Incluso tú y yo lo platicamos, que dijimos, ¿y la colegiatura de las niñas? ¿Es gasto básico o es estilo de vida? Yo creo que es estilo de vida porque finalmente tienes la opción de que vayan a una escuela pública. Tienes la opción. Si tú decides que vayan a un colegio particular y donde la mensualidad te cuesta lo que te cueste, es parte de tu estilo de vida. Es decir, es un deseo que tú estás teniendo. Y ahí es donde ya empieza a costar un poquito de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, no perder de vista que el objetivo del 50-30-20 es que sí o sí nos sobre dinero para ahorrar y o pagar deudas. Si hoy en día tienes deudas, entonces con este 20% que debería de sobrar, pues se va hacia tus deudas. Incluso ese 30% también hacia tus deudas, ¿no? Para vivir sin deudas. Tienes que vivir sin deudas, así te lo digo categóricamente. Mientras tengas deudas no vas a poder tener finanzas sanas.
Entonces, bueno, regresando, 30% es para lo llamado deseos o estilo de vida. La ropa que usas, por ejemplo, la ropa que usas, incluso Elizabeth no lo pone como dentro de los gastos básicos, ¿no? No necesariamente tienes que vestir pues esta blusa o este pantalón carísimo, exacto, ¿no? El reloj que tienes, incluso pues los lugares, las salidas a donde vas a comer, el entretenimiento, el teatro, el cine, ya lo dije ahorita, los gastos hormiga, el café, o sea, no sé, se me vienen un montón de cosas a la mente que hacen de tu estilo de vida, Diana. Sí, entonces eso lo tendríamos que meter en ese 30% y pues definitivamente tienes que hacer una lista de todos los gastos que tienes hoy de estilo de vida para saber cuáles son los que prefieres mantener y que puedan encajar en ese 30%. Exacto. ¿Okay? Y algunos tendrás que prescindir. Sí, y no pierdas de vista que seguramente si llegaste hasta aquí del video, te interesa mejorar tus finanzas, es pues no para que te dé chance de irte a comer a un restaurante caro cada fin de semana, ¿no? Seguramente pues tienes metas importantes a cumplir. Entonces, si tú quieres reunir para el enganche de una casa, de un auto, entonces pues tienes que meterlo en deseos, ¿ok? Ahí empezar a generar ese ahorro. O si dentro de deseos está en que quieres estudiar una carrera o una maestría o hacer una certificación aquí o en algún otro país que te cueste dinero, eso debería estar en ese 30%, ¿ok? Por ejemplo, pues las escuelas, si tienes a tus hijos en escuelas particulares, pues debería de estar en ese 30% porque es tu deseo que esté en una escuela privada, ¿no? Nosotros los tenemos en escuela privada, pues debe de entrar en ese 30%. Ahora, ahorita que John lo mencionó, me hizo recordar a un cuate que es empresario, ¿cómo se llama? Nacho, no me acuerdo cómo se llama. Lo entrevistan, ¿no? Y él dice que cayó en números rojos, súper mal plan, le iba bien, pero de repente el negocio se le fue a pique en cero, que él se tronaba los dedos, que lloraba con su esposa, el que decía, es que ya debemos 3 meses de colegiatura, ¿no? Y ya a mis hijos les dicen, oye, ya no vas a entrar si no pagas. Imagínate, para un papá eso es horrible que le digan eso a tu hijo. Y la esposa le dijo, oye, pues es que si no tenemos para escuela privada, pues no, y ya, ¿no? Sí. Pública. Y que los cambiaron a pública durante el saneamiento de sus finanzas. Exacto. ¿No? Entonces, si tú quieres tenerlo como nosotros en escuelas privadas, bueno, pues hay que meterlo en ese porcentaje. Pero si en tu saneamiento de finanzas no te da para, entonces tienes que hacer un plan para disminuir ese gasto, ya sea que lo cambies a una particular más económica o que de plano se vaya pública, ¿no? Pero debe de estar en ese 30% considerado. ¿Y qué más puede estar en ese 30%, John? No tengo idea. Pues las vacaciones. Ándale, las vacaciones. ¿No? Oye, pues ahora queremos conocer tal país o queremos ir a tal playa, etcétera, pues vacaciones. Bueno, ¿no? pero es que entran un montón de cosas. El teléfono que tienes, la computadora que usas, insisto, a dónde vas a comer. Sí, bueno, pero si ya tienes la computadora que quieres, ya no es un gasto, ¿no? Ya la tienes. Exacto. O sea, ¿qué de lo que haces un gasto cotidianamente o una meta a cumplir que es tu deseo tenerlo? Eso debe estar en ese 30%. Lo que yo sí puedo decir, que es casi una realidad, y si se ponen a analizar sus finanzas, es que estoy casi seguro que mucho o una gran parte del ingreso que ustedes tienen, para los que tienen problemas financieros, quiero ser muy claro, para los que tienen problemas financieros, gran parte del ingreso que ustedes generan se va en su estilo de vida. Eso me atrevo a decirlo frente de la cámara y casi firmarlo. Gran parte del ingreso que ustedes generan se va a su estilo de vida y por eso tienen problemas financieros. Es decir, estamos pagando un estilo de vida que no podemos sostener, Diane, que no tenemos la capacidad financiera, quiero ser muy claro, de sostener. Y por eso saturamos las tarjetas de crédito, porque ya me pagué un gimnasio,
¿no? A lo mejor que no puedo sostener. Oye, pero el gimnasio entra en el ramo de salud, sí, pero pues no ese que te cobra las perlas de la Virgen, ¿no? O sea, estos grandes gimnasios de marcas carísimas. O es que ahí nos vamos a un montón de cosas, ¿no? Porque entonces pago renta, no, pues vete a una casa más económica. Es que ese es el punto. O sea, la verdad es que eso es bien difícil y nos hace pelear con nosotros mismos, pues, con las ideas que tenemos de, oye, pero pues perdón por mi francés, pero si me chingo tanto trabajando, quemándome las pestañas en el trabajo, merezco vivir en una casa así. Eso da para un tema. ¿No? Entonces, son relaciones con el dinero, Exacto. son relaciones con las cosas que te están... Ojo, pues si tú no tienes bronca, si la llevas bien, si no le quieres hacer un movimiento ya a tus finanzas para tener un extra, está chido. Pero si realmente estás metido en bronca, si te estás endeudando, si te estás tronando los dedos, si no tienes paz financiera, algo ahí te está agarrando, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente, en yo merezco esto, yo merezco lo otro, porque yo puedo, porque yo le chingo, porque... ¿Y qué crees? Eso te va a llevar al hoyo financiero. Sí, exacto, mujer empoderada, hombre empoderado. Y después a problemas de salud, porque desgraciadamente conocemos varias personas que tenían un muy buen estilo de vida, pero bueno, carros, casas, carteras, ropa vemos, y pues desveladas y deudas no sabemos, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que es preferible tener un periodo de saneamiento y poco a poco empezar a tomar un estilo de vida que tú deseas, pero de la manera correcta. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, esto nos lleva a tener pues una vida de minimalismo, si quieres de alguna manera decirlo así, unas finanzas frugales, ¿no? O sea, tener sobre todo orden y disciplina. Y algo muy importante que yo quiero decir ya casi para terminar mi participación, no está escrito en piedra, comunidad, ¿no? O sea, finalmente también ustedes pueden adaptar, pues a lo mejor si no es un 50-30-20, a lo mejor puede ser un 70-20-10, o a lo mejor puede ser un 60-30-10, qué sé yo, porque la propuesta de Elizabeth Warren es 50-30-20, pero lleva un esfuerzo importante, ¿no? Punto número 1. Y punto número 2, también puede ser que tú, como nosotros, a lo mejor tengas un ingreso variable, Diane. ¿Qué pasa para todas aquellas personas que tienen un ingreso variable? Bueno, aquí mi sugerencia es hacer el ejercicio durante 3 meses de un presupuesto. Esa es mi sugerencia. Es decir, llevar un registro de alimentación, vivienda, salud, transporte y servicios. Registro durante 3 meses para poder identificar cuánto necesito gastar, o más bien no gastar, sino cuánto necesito disponer de lo que yo genero variable, cuánto de eso necesito disponer para estos 4 rubros de necesidades básicas, y con base en eso entonces hacer mis ajustes. Distribuir ya después el 30 y el 20, que el 20% es para ahorro e inversiones, ¿no? Que eso es lo que nos va a permitir a ir mejorando cada vez más nuestro estilo de vida, a pues tener mayor patrimonio y poder solventar las cuestiones que después se vengan, porque también no olvidemos que conforme avanzamos en la edad se vienen más achaques, ¿sí? Se vienen otro tipo de necesidades que ¿con qué los vas a solventar? Si ahorita que estás joven, no te duele nada, a lo mejor de repente te da así como el dolorcito, ya pues de repente te tuerces y amaneces cansado, ¿no? En lugar de descansado, ya de repente te da el dolor. Bueno, ahorita es algo que puedes llevar poco a poco, pero más avanzada la edad vas a necesitar otro tipo de cuidados. Y si no tienes económicamente cómo llevarlos, la verdad es que la vida se vuelve muy complicada. Con el simple hecho de decir, fíjense, una persona de 85 años que necesita apoyo en su casa porque no puede ir solo al baño,
o porque necesita que le ayuden a bañarse, a tomar una ducha, porque ya no puede estar parado cocinando o parada cocinándose. Ajá. Necesita mucho apoyo. ¿Quién va a estar dando ese apoyo? ¿Vas a sacar a una de tus hijas o de tus hijos de trabajar para que te vaya a cuidar todo el día? ¿No? ¿O a un sobrino o una sobrina? ¿O prefieres tener a alguien especializado, una enfermera, que tenga incluso conocimientos por si te llegas a poner mal de salud, que vaya, que te cuide, que a lo mejor te ayude con cosas de la casa, con asistencias? Pues hay que pagarle, ¿no? Y si no tienes para pagarle, entonces desde ahí ya la vida se empieza a poner complicada. Por eso hay que tener siempre ahorro, hay que tener un fondo de inversión que nos permita tener una buena calidad de vida. Ya no les voy a decir algo lujoso, una buena calidad de vida en el futuro, en esta etapa donde ya vamos a necesitar depender nuevamente de alguien. Entonces, la vida la tienes que ir construyendo. Al final vas a llegar hasta este punto, solo que tú decides cómo. Exactamente, que ese es el famoso retiro digno, cuando tienes el suficiente dinero para cubrir alimentación, vivienda, salud y transporte. Ese es el famoso retiro digno. Y no andar padeciendo por estas 4 cosas, Diana. Bueno, pues no necesita ser complicado, ¿no? La vida no tiene por qué ser complicada, mucho menos tus finanzas. Si empiezas a poner límites, orden en ella y haces realmente un esfuerzo honesto, declarado, de hacer mejoras en ellas. Exactamente. Nos vemos la próxima semana, comunidad. Primero tu tranquilidad. Bye, bye. Bye, bye.